guerras que mantienen constantemente, pues don Justiniano se preocupa más por los aspectos jurídicos y emite lo que nosotros conocemos como Código de Justiniano. Este emperador romano, el imperio romano, desde el 1 de agosto del año 527, imagínense de qué año estamos hablando, ya de algunos antecedentes del protocolo, 527 hasta su muerte. Durante su reinado buscó revivir la antigua grandeza del imperio romano clásico, reconquistando gran parte de los territorios perdidos del imperio romano de Occidente. Pero aparte de que él quiso reconquistar eso no mucho nos interesa, y aparte de eso, él se preocupó mucho por los aspectos jurídicos, y él es el creador, él es el que emite el Código de Justiniano. Ya vimos que en Babilonia estaba también el Código de Hammurabi, donde también encontramos regulados algunos elementos relacionados con el protocolo, los escribas o los escribanos. Veamos que don Justiniano, cuyo nombre completo era Flavius Petrus Juvatius Justiniano, él fue el que se preocupó durante este periodo de emitir las leyes, que aún no existía una redacción en alfabeto, sino que era por signos, pero ya se preocupaba por que si hubiera un documento facultando a los escribas, a los chartulari, a poder redactar los documentos. Esos documentos empezaron a redactarse, si vemos qué elementos tenía regulado el Código de Justiniano: la fecha de entrega al notario. Había un funcionario que era el conde de las Sacras, el que le entregaba las hojas a los escribas, y él anotaba la fecha en que se le entregaba. De conformidad con el artículo 9 del Código de Notariado, en la actualidad, cuando nosotros pagamos el impuesto de protocolo, muchos dicen cuando voy a comprar protocolo, pero no lo compramos como compramos un par de zapatos o una camisa que es de nuestra propiedad. No, aquí lo que hacemos es pagar un impuesto. Y cuando recibía el escriba, recibía las hojas, el conde de las Sacras le anotaba la fecha. Había un funcionario que era el que le entregaba las hojas al escriba, y tenía que tener la fecha de redacción. ¿En qué fechas estaba el escribano redactando? Jugaba, si se cortaba, si tenía algún indicio de que se había manipulado, esos documentos se refutaban como falsos. Y entonces ya ahí desde ese tiempo ya se contaba con protocolo, pues ya se hablaba de hojas de protocolo. Sin embargo, el escribano no se quedaba con el protocolo, no lo guardaba, no lo conservaba, se lo entregaba a la parte interesada. Era la parte interesada, se llevaba los documentos, porque no tenía fe pública. El escriba podía redactar, pero no tenía fe pública. La fe pública va surgiendo con posterioridad. Y entonces vemos que el documento original le quedaba a la parte interesada. Aquí tenemos los antecedentes del protocolo. En el protocolo, en la legislación, especialmente la española, en el año 1254, existen dos antecedentes muy importantes. El fuero real. El fuero real, pues, es un conjunto de leyes que regulan distintos aspectos del desarrollo de la civilización romana. Estaba dividido en libros. El fuero real estaba compuesto de libros. Había un libro que regulaba los aspectos de la persona, del domicilio. Nosotros en la actualidad lo conocemos como Código Civil. Había otro libro que regulaba los aspectos de los abogados, que regulaba los aspectos de los jueces, de los tribunales, que nosotros en la actualidad lo podemos conocer como Ley de Organismo Judicial y Código Procesal Civil y Mercantil. Y así era el compuesto. Y en el apartado del Código Civil, de las leyes que regulaban lo concerniente a la persona y los bienes, pues estaba incluido lo del notario. Ahí se incluía. No existía una ley especial del notario, sino que se incluía en la parte que regulaba lo concerniente a las personas, al domicilio, a todos los elementos de carácter civil. Entonces tenemos el fuero real, que ese fue un antecedente. Con el tiempo se siente la necesidad de reformas.
Se siente la necesidad de reformas porque se va evolucionando y se van dando cuenta algunas prácticas que se desarrollaban por parte de los escribas y que constituían una rémora, ¿no? Es decir, constituían un obstáculo. Esa es la palabra rémora, que muchos preguntaron que venía en el examen. Constituían una rémora, un obstáculo para poder realizar los negocios jurídicos, porque surge entonces esas reformas en lo que se llama la pragmática de Alcalá. La pragmática de Alcalá no es más que reformas al fuero real. Pero ¿por qué surgen estas reformas? Ustedes ven estos ejemplos que tenemos, cómo está escrito el instrumento público. Pues, en primer lugar, no entendemos nada, no entendemos nada. En segundo lugar, vemos que las líneas, los renglones, están tan apretados, están muy unos a continuación de otro. ¿Por qué surge esta reforma? Surge la reforma porque los escribanos cobraban por redactar el instrumento público. Por supuesto, cobraban por la asesoría, cobraban por redactar. Pero como, si ustedes ven, no se entiende, pues también cobraban cuando se necesitaba interpretar el contrato, pues también cobraban por traducir lo que habían escrito. Y si ustedes ven, están tan apretadas las líneas porque también cobraban por líneas. Entonces viene la pragmática de Alcalá y viene y dice, no, hay que poner un orden de esto. Y aquí surge el arancel. Vean cómo va muy concatenado. Aquí surge el arancel. Dice, no, los escribas tienen que tener una forma como cobrar, tienen que tener una forma como redactar. Y por eso, en la legislación, en la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, se determina que son 25 renglones por lado. Por eso, para que no consignemos la redacción en una forma muy junta, muy, digámosle en una palabra coloquial, muy apretado, ¿no? Entonces, por eso se regula, y además de eso, también en el artículo 13 del Código Notariado se regula que se redactarán de manera legible y sin abreviaturas. Porque viene la pragmática de Alcalá y ya determina que ya los escribas ya no pueden cobrar por interpretar el contenido, sino que tienen que redactarlo de la manera del idioma oficial en aquel tiempo. Además de eso, que no pueden cobrar por líneas porque van a tener un límite de líneas, y eso se aplica en la actualidad en la legislación guatemalteca. Todos estos antecedentes nos sirven porque muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué solo 25 renglones? ¿No? Pues tiene sus formas, tiene sus antecedentes históricos, pero además de eso, también 25 renglones abiertos, porque nos sirve para hacerlos entrerenglonados. Para eso nos sirve, para poder hacerlos entrerenglonados. ¿Podemos utilizar las 50 líneas en un solo lado? Sí, la ley nos lo permite. El artículo 33, numeral 10 de la ley del timbre fiscal nos permite utilizar los 50 renglones en un solo lado. El problema va a ser de que ya no podemos hacer entrerenglonados, porque ya el reglón está reglón cerrado. Entonces, ¿cuáles fueron las reformas o los beneficios que trajo la pragmática de Alcalá? La pragmática de Alcalá, en primer lugar, el protocolo estaba constituido ya como un libro, también se le denominó registro. Vean desde qué época, y para recordar, es del año 1254 al 1255, en que se emite la pragmática de Alcalá y el fuero real, 1503 tenemos ahí. Y tenemos también el protocolo que ya se constituye como un libro y se le denominó registro. Estaba en custodia del notario, reguló la forma de escribir que sea legible, podía extenderse copias, ¿no? Ya desde esa época ya el escriba podía extender copias. Se reguló un arancel justamente por lo que les explicaba, para que el notario o el escriba en aquella época no cobrara por renglones, sino que por eso lo hacía con tantos renglones posibles para poder cobrar más, ¿no? Y aparte de eso tenía que traducir lo que había escrito ahí, por eso se redactaba de esa manera. También ahí ya se determinaron sanciones para el escriba. Un minutario, eso no lo tenemos nosotros en la actualidad. En otras legislaciones sí existe un minutario
que es son las minutas con las que previamente el notario elabora el proyecto del contrato y después ya lo traslada al protocolo. Ya previa que las personas no podían firmar. ¿Qué pasaba si las personas no podían firmar? Si ahora es un privilegio saber leer y escribir, en aquella época, imaginémonos el Imperio Romano, pues firmar era una cuestión muy, muy difícil. Y entonces ya se regulaba cómo iba a solventarse la situación de poder manifestar el consentimiento a través de la impresión digital o la impresión dactilar. En Guatemala tenemos la regulación jurídica en el artículo 30, donde en la parte final menciona que actos suministrados o datos, información suministrada por particulares bajo garantía de confidencia. Aquí podemos nosotros consignar en la Constitución, si la tienen ahí al alcance, consignar garantía de confidencia se refiere al secreto profesional, se refiere al sigilo profesional, que infringir el sigilo profesional constituye un delito que se llama revelación de secreto profesional. Y en el artículo 31, donde ya se menciona otros registros estatales y que es la base fundamental para denominar en el artículo 8 del Código de Notariado que el protocolo es un registro que está a cargo del notario. Aquí lo vemos en el artículo 8. El protocolo es la colección ordenada de escrituras matrices, de actas de protocolación, razones de legalización de firma y documentos que el notario registra. Ese término registra es al que ponerle énfasis porque se origina de que el protocolo es un registro estatal que pertenece al Estado y que el notario lo que hace es pagar un impuesto de 10 quetzales por cada hoja. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya estamos con ustedes. Ya voy. En camino. Bueno, muy bien, señores estudiantes. Vamos a continuar entonces. Y se recuerdan que vimos que el conde de las actas era el que anotaba la fecha de entrega. Pues aquí tenemos el libro. Este libro, lo que está regulado en el artículo 9 del Código de Notariado. En una oportunidad que yo fui a pagar el impuesto de protocolo y le digo a la persona que me atiende si me permitía tomarle una foto al libro y me pregunta cuál era el motivo. Entonces le digo, mire, lo que pasa es que yo imparto el curso de notariado y esto me sirve para las clases. Y con autorización, pues le tomé una foto al libro, pero esto es lo que está regulado en el artículo 9 del Código de Notariado. Las escrituras matrices, actas de protocolación y razones de legalización de firmas se extenderán en papel sellado especial para protocolos. Aquí habría que sumarle la transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. Eso es lo que habría que sumarle ahí para poder completar la definición de protocolo. Recordemos que el Código Notariado es de 1947. Pero lo que me interesa es el segundo párrafo. Las oficinas fiscales, entiéndase Superintendencia de Administración Tributaria, venderán exclusivamente a los notarios en ejercicio el papel para protocolo en lotes de 25 pliegos. Ya no son lotes de 25 pliegos. Ya la ley del timbre fiscal y papel sellado ya modificó este artículo y ahora son en lotes de 55 hojas. Por lo menos, guardando en estos el orden relativo. Dichas oficinas anotarán la venta en un libro. Ese es el libro que tenemos a la vista.
Y esa es la nota que tomaba el conde de las Aclas, tomaba, porque veamos lo que contiene. Dichas oficinas anotarán la venta en un libro de registro, en el que se en el que se consignará la serie y el número de papel, el nombre y la firma y sello del notario que la recibe, así como que la recibe por sí o por encargo de otro notario. Es decir, podemos autorizar a otro notario que vaya y reciba las hojas por nosotros. Sí podemos, pero tenemos que hacerle una autorización. Una autorización donde como notario le autorizo al notario o a la notaria X para que en mi nombre pueda recibir las hojas de papel sellado especial para protocolo, identificar la firma, el sello, el número de colegiado, la dirección, la oficina, y poder autorizar a otro notario. Solo a otro notario o notaria podemos autorizar para que reciba las hojas de papel sellado especial para protocolo para nosotros. Entonces ahí está regulado, lo que está en ese libro está regulado en el artículo 9 del Código de Notariado y está regulado también en la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para el protocolo, pero recuerdo que es el 24 o 25 los artículos donde está regulado esta forma de control que se lleva de las hojas de papel sellado especial para protocolo. Estas son las características de una hoja de papel sellado especial para protocolo. Si vemos que tiene 25 líneas por cada lado, tiene un número arriba precedido de una letra del alfabeto, tiene precedido ese número y ese es el número que se le consigna, donde en el artículo 9 indica que se van a anotar los números de las hojas que recibe el notario. Tiene la palabra protocolo. A diferencia de las otras hojas que se usaban anterioridad, que son papel sellado, no tienen esa palabra protocolo. Además, esta tiene un valor, ahí en el escudo de armas, ahí se lee que tiene un valor de 10 quetzales por cada hoja. Tiene un número de registro, el que está a un costado al lado izquierdo. Tiene también un quinquenio de vigencia, aunque hay un acuerdo de la Superintendencia de Administración Tributaria que regula que las hojas de los quinquenios anteriores podrán utilizarse hasta agotar la existencia del que tenga el notario. Entonces ahí tenemos las características y vemos que el protocolo tiene dos partes, la parte instrumental y la parte documental. Esto producto de la lectura y el análisis del artículo 8 del Código de Notariado. La parte instrumental son los instrumentos públicos, 3 que están mencionados en el artículo 8 y en el artículo 9, y uno más que está regulado en el artículo 962 del Código Procesal Civil, perdón, del Código Civil, por favor, Código Civil. Y la parte documental del protocolo es la razón de cierre, que está regulada en los artículos, el artículo 11 del Código de Notariado, 11 y 12. Veamos en el artículo 12 del Código de Notariado, vamos a encontrar la razón de cierre. El protocolo, artículo 12, el protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autorice, el que principiará en la primera línea del pliego inicial. Se cerrará cada año el 31 de diciembre o antes, si el notario dejare de capturar. La razón de cierre contendrá la fecha, pongan atención que no dice lugar, no regula el lugar, solo regula la fecha, el número de documentos públicos autorizados, razón de legalización de firma, actas de protocolación, el número de folios de que se compone y observaciones si las hubiere, y la firma del notario, no exige el sello, firma del notario. Y entonces tenemos ahí la razón de cierre, que es un elemento de la parte documental. Ahí tenemos las partes del protocolo. La parte instrumental tiene 4 instrumentos públicos, ahí están los fundamentos jurídicos y está la indicación de cada uno de ellos. Luego tenemos la parte documental y demás documentos que el notario registra de conformidad con esta ley, ¿no? Porque cuando uno en el examen técnico profesional se pregunta esto, luego se van al Código Civil y lo que mencionan es la transcripción del acta notarial que el documento autoriza, pero ese no es documento.
Ese es instrumento público. El mismo artículo 962 así lo califica, instrumento público. Y entonces en la parte documental tenemos la razón de cierre, que está en el artículo 12 del Código de Notariado, el índice, que está regulado en los artículos 15 del Código de Notariado, en el artículo 5, numeral 6 de la Ley del Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial para Protocolo, en los artículos 45, 46 y 37, que se refiere al papel que se va a utilizar. Y luego tenemos la otra parte documental, que son los atestados, que están regulados en el artículo 17 del Código de Notariado. ¿Qué regula el artículo 17? El notario agregará al final del tomo respectivo del protocolo los atestados referentes a los instrumentos que autorice, si no hubieran sido transcritos, y la constancia del pago a que se refiere el artículo 11 del Código Notarial. Es decir, ese va a ser nuestro primer atestado, la constancia de pago de derecho de apertura del protocolo. Ese es nuestro primer atestado todos los años, para demostrar, para comprobar que el notario hizo efectivo el pago del derecho de apertura. Clases de protocolo que regula la legislación. Bueno, en la legislación vamos a encontrar el protocolo del notario, que ya lo vimos que está en los artículos 8, artículo 9 del Código de Notariado. También lo encontramos en el artículo 6 como un impuesto, en el artículo 27 y 28 cómo se distribuye del decreto de la Ley del Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial para Protocolo. También lo encontramos regulado en los artículos 5, 14, 16 y 27 del reglamento de la Ley del Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial para Protocolo. Luego encontramos el protocolo del escribano de Cámara y Gobierno. El protocolo de escribano de Cámara y Gobierno está regulado en el artículo 10 del Código de Notariado, en el artículo 10 del decreto 3792 del Congreso de la República, que es la Ley del Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial para Protocolo. Y también está regulado en el acuerdo, en el artículo 17 del Acuerdo Gubernativo 635-2007 y artículo 53 del Acuerdo Ministerial 2247-2007. Entonces ya llevamos ahí dos clases de protocolo, el del notario, el de escribano y Cámara y Gobierno, y por último tenemos el protocolo del cónsul o agente diplomático, que está regulado en los artículos 10 del Código Notariado, en el artículo 6, numeral 2 del Código Notariado, y también está regulado en el artículo 2, numeral 2 del decreto 37-92 del Congreso de la República, que es la Ley del Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial para Protocolo. Y por último lo tenemos regulado en el artículo 43 de la Ley de Organismo Judicial. Aquí hay un ejemplo del protocolo del escribano. Si vemos, es diferente el soporte, el material que utiliza. Como es el escribano de gobierno, pues no está afecto a impuesto, lo hace en papel simple, con la denominación de protocolo. Pues tiene, en lugar del escudo de armas, tiene la palabra la frase República de Guatemala y la palabra protocolo. Y abajo se lee Escribanía de Cámara y Gobierno. Este es el protocolo si vemos, tiene número de instrumento, tiene número 12, igual que todo el protocolo, en el artículo 13, en el artículo 29, número de instrumento público. Esta es la razón de testimonio, y vemos ahí le consigna es primer testimonio, pero el término primer testimonio ya no se utiliza, ahora solo usamos testimonio. Y esta es la razón de testimonio que hace el escribano de Cámara y Gobierno. Bien, nos vamos a quedar por ahí porque ya estamos en tiempo. Me voy a trasladar a la otra sección, solo voy a dejar unos minutos para ver si hay alguna duda, algún comentario, alguna observación, alguna pregunta al respecto de lo que hemos expuesto hoy. Expusimos
los impuestos que se relacionan directamente con la función notarial, y ya entramos a analizar el último tema del programa que se denomina el registro notarial o protocolo. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios, observaciones. Le escucho, Mil. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Mi pregunta es referente a una pregunta del examen. Sí. El cual decía, Juan Evers es un abogado que tiene impedimentos físicos. ¿A qué entidad se tiene que abocar? ¿Qué recursos y qué fundamentación jurídica? Creo que así eran las preguntas, pero no supe responderle. Sí. Iba a poner X o Hospital del Roosevelt, pero no creo. No tengo el alcance de la variante, pero sí me acuerdo que venía una pregunta de un notario que tenía impedimento físico para ejercer la función notarial. ¿Ante quién se presenta la denuncia? Bueno, el artículo 98 del Código de Notariado nos determina que la denuncia se presenta ante la Corte Suprema de Justicia. Ahí se presenta. Muy bien. Gracias. Y ahí está la mayoría de respuestas de esa pregunta. Sí. El artículo 98 del Código Notariado. Para los efectos de esta ley, el Ministerio Público o cualquier persona particular, porque creo que decía quién puede presentar la denuncia, sí, tiene derecho a denunciar. Ahí están quienes pueden presentar la denuncia. El Ministerio Público ya no, ahora es la Procuraduría General de la Nación. El decreto 27-95 ya sustituye en el Código de Notariado el término Ministerio Público por Procuraduría General de la Nación. Entonces leámoslo como se entendería. Para los efectos de esta ley, la Procuraduría General de la Nación o cualquier persona particular tiene derecho a denunciar ante la Corte Suprema de Justicia los impedimentos del notario para ejercer su función, ¿no? Los impedimentos del notario para ejercer su función. El tribunal, se refiere a la Corte Suprema, con intervención de uno de los fiscales de las salas, ya no hay fiscales de las salas, eso hicimos el comentario en su oportunidad, tramitará la denuncia en forma sumaria. ¿En qué vía? Pues era una vía sumaria, forma sumaria. La vía sumaria tiene un procedimiento en el Código Procesal Civil y Mercantil. La forma sumaria quiere decir en una forma ágil, en una forma rápida. A eso se refiere. No se refiere al procedimiento sumario que ustedes están estudiando en su curso de Procesal Civil y Mercantil. Con citación del notario impugnado, y ordenará la práctica de las diligencias que estimen pertinentes, así como las que proponga el notario. Contra la resolución que dicte, cabrá el recurso de reposición ante la misma Corte. Y si leemos nosotros en el artículo 3 del Código de Notariado, aquí había que conjugar algunos artículos. El artículo 4 dice: no puede ejercer el notariado los que tengan auto de prisión, los que desempeñen cargo público, los que hayan cumplido con un trimestre. No, pero esta es segura. Es el 3. Sí. Los civilmente incapaces, los toxicómanos, los ebrios habituales, los ciegos, sordos, mudos y los que adolezcan de cualquier otro defecto físico o mental que les impida el correcto desempeño de su función. Entonces, estos eran los artículos en los que iba a sustentarse la respuesta. Muy bien, muchas gracias. De acuerdo. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario, alguna observación. Si no, me voy a trasladar a la otra sección.